Historia está llena de relatos sobre monstruos que aterrorizaban a nuestros antepasados. En cada cultura existen cuentos sobre bestias o criaturas que atacaban o incluso mataban a personas desprevenidas. Muchas de estas historias se transmitían como advertencias, muy similares a las leyendas urbanas. Pero los monstruos no son reales, ¿verdad? Quizás, en parte sí, pero no todo es tan simple como parece. Vamos a analizar qué eran realmente las criaturas de las leyendas y cuentos populares. Los marineros de diversos países y culturas comparten un mito común sobre enormes serpientes marinas que de vez en cuando emergían del agua con tal fuerza que los barcos se hundían en las olas levantadas en cuestión de segundos. En la mitología escandinava, el monstruo llamado Jormungandr era tan grande que podía rodear el mundo con su cola. En el judaísmo y el cristianismo, un enorme animal llamado Leviatán vive en el océano. Incluso leyendas más modernas, como los relatos de piratas, incluyen descripciones de estos gigantescos monstruos. Los investigadores contemporáneos tienen dos teorías sobre el origen de esta leyenda, una simple y otra un poco más aterradora. Según la primera, los marineros simplemente exageraban los relatos sobre anguilas o rayas que veían en el mar. Según la otra teoría, podría haber sido una de las especies más antiguas de tiburones, como el tiburón anguila. Como todas las criaturas de aguas profundas, sin acceso a la luz solar, tiene una apariencia inquietante, sin aletas puntiagudas como las de los tiburones a los que estamos acostumbrados, con varias filas de dientes afilados, perfectos para desgarrar a sus presas. Otro posible culpable de la inquietud de los marineros es el tiburón duende, vecino del tiburón anguila en el fondo marino. Aunque el tiburón duende tiene una apariencia diferente, no es más agradable a la vista. Quizás de estas criaturas se seguirían creando historias de terror hoy en día. Así que imagina lo que representaban en tiempos antiguos. En la mitología griega, la hidra de Lerna era una monstruosa criatura serpentina con muchas cabezas, contra la cual luchó Heracles. Lo aterrador de la hidra no era solo su apariencia, sino la casi imposibilidad de derrotarla. Cuando se le cortaba una cabeza, en su lugar crecían una nueva, o dos, o incluso 50. Heracles sabía que no podría enfrentarse a la criatura solo, por lo que llamó a su auriga, Iolao, quien quemaba los cuellos de las cabezas cortadas, impidiendo que volvieran a crecer. De este modo, Heracles cortó todas las cabezas, incluida la central, que era inmortal. Aunque en la Grecia antigua, no mítica, no había serpientes con 50 cabezas, la leyenda podría estar basada en un fenómeno natural, menos fantástico, pero bastante notable: la policefalia. Este trastorno genético también se encuentra en otros animales. Recuerda al perro de 3 cabezas de Harry Potter, y el ser puede estar en perfecto estado de salud. Las serpientes policéfalas, como otros animales con esta mutación, son muy raras, pero una vez que se ven una o dos, es fácil que surjan leyendas sobre ellas. Dado que la regeneración en los reptiles no es un fenómeno tan raro, como en el caso de las lagartijas que pueden hacer crecer su cola de nuevo. La idea de tales criaturas en la antigüedad resultaba realmente aterradora. Quizás ningún otro monstruo mítico haya sido tan popular, tanto en leyendas de diversas culturas alrededor del mundo, como en la fantasía moderna como el dragón. En el folclore existen muchos tipos y especies, desde los clásicos dragones europeos que habitan en las montañas hasta los dragones chinos, que se parecen más a serpientes. Otras características comunes de los dragones incluyen la capacidad de volar, tener varias cabezas o colas, el aliento de fuego y su inteligencia. Hay ciertas dificultades relacionadas con las coincidencias entre las figuras del dragón y la serpiente. Por ejemplo, la palabra zmej, serpiente, aparece en textos eslavos desde el siglo XI, incluida la Biblia de 1663, mientras que la palabra dragón fue tomada del griego solo en el siglo XVI. En la Biblia del rey Jacobo, las palabras serpiente, dragón y diablo son sinónimos.
Solo en el siglo XIX se renombró Snake como dragón, probablemente porque este último nombre ya se había generalizado. Sin embargo, el uso de estos términos sugiere que se referían a la misma criatura. Incluso hay quienes opinan que el origen de las leyendas de dragones podría estar en los esqueletos de dinosaurios que encontraron nuestros antepasados y usaron para describir su apariencia. Algunos eran enormes, otros no. Algunos tenían garras afiladas, otros alas parecidas a las de los murciélagos, y otros más tenían cuerpos similares a los de los reptiles. Sin embargo, ninguno de ellos lanzaba fuego. Finalmente, no los llamamos dragones, sino dinosaurios. Sí, los dinosaurios son la fuente del mito de los dragones. En muchas culturas, especialmente en la antigua China, donde hay muchas leyendas sobre dragones, las historias sobre dragones surgieron después de que se descubrieran los fósiles de dinosaurios. El 21 de agosto de 1955, la policía de la ciudad de Hopkinsville, Kentucky, recibió informes sobre seres parecidos a goblins. 11 personas diferentes, miembros de la familia Sutton, reportaron el incidente. Afirmaban que criaturas extrañas de aproximadamente 1 metro de altura, con brazos largos que casi llegaban al suelo y orejas puntiagudas que sobresalían de sus cabezas abultadas, aparecieron en su hogar. El primero en notar el extraño incidente fue Billy Ray Taylor, amigo de la familia Sutton. Entró en la casa y afirmó que los monstruos habían llegado en una pequeña nave metálica desde el cielo. Al principio los Sutton se rieron de la historia de Taylor, pero pronto su perro comenzó a ladrar desesperadamente. Al salir de la casa, todos vieron a uno de los goblins. Los hombres tomaron sus rifles, pero las criaturas parecían inmunes a las balas. La policía que llegó al lugar sugirió que la familia había bebido demasiado, pero no se encontró alcohol ni en la casa ni en el patio. Así nació la leyenda de los pequeños hombrecillos verdes, es decir, extraterrestres. El investigador Joe Nickel propuso una explicación más terrenal. Las criaturas misteriosas eran en realidad búhos de Virginia, grandes aves con orejas puntiagudas. Si comparas los dibujos hechos por la policía con las fotos de estos búhos, la semejanza es evidente. También conocido como Sasquatch, Bigfoot, Yeti, NJ, Abdosca, Walmasti, tiene muchos nombres, al igual que no faltan los posibles candidatos para el papel de la misteriosa criatura: el Gigantopithecus, el megantropo del Pleistoceno, un gran simio antropoide, el neandertal e incluso un oso. En los últimos 50 años, se han recogido más de 37,000 testimonios sobre el pie grande solo en Canadá y Estados Unidos. Pero el Bigfoot más famoso es el que, supuestamente, fue grabado en un bosque de California el 20 de octubre de 1967 por 2 granjeros, cazadores de yetis, Roger Patterson y Bob Gimlin. El video muestra una figura humanoide cubierta de pelo que cruza un arroyo seco. Hasta hoy, este corto video de 1 minuto sigue siendo una de las evidencias más misteriosas de la existencia del Yeti. Los expertos han determinado que la criatura del video camina con una marcha flexible, diferente del andar humano. En la marcha flexible, el cuerpo se inclina hacia adelante, las rodillas permanecen dobladas y el pie toca el suelo con toda la planta, a diferencia del caminar humano, en el que el talón toca el suelo primero. En un experimento, investigadores biomecánicos, junto con un actor y animador, trataron de reproducir esta marcha. Descubrieron que es difícil, pero factible. Esto sugiere que un ser humano puede reproducir la marcha de la criatura del video de Patterson y Gimlin. Pero la prueba más importante es que las proporciones del Yeti en el video no coinciden con las de un ser humano. Muchos de estos detalles son imposibles de falsificar. Por ejemplo, el ángulo de la rodilla, que ningún disfraz podría imitar. Además, el pie grande de Patterson y Gimlin tiene una parte superior de la pierna, hasta la rodilla, inusualmente larga para un humano. No es sorprendente que muchos expertos, tras analizar estas características, hayan llegado a la conclusión de que el video muestra no un simio o una criatura similar, pero no a un humano disfrazado.
Además, la figura de pie plano del video coincide con las huellas planas del Yeti encontradas en todo el mundo, aunque se sabe que muchos de esos rastros fueron falsificados a propósito. El más famoso de estos falsificadores fue probablemente Ray Wallace, quien presuntamente dejó cientos de huellas usando modelos gigantes de pies tallados en madera. Otro testimonio famoso de la existencia del pie grande fue un objeto que durante mucho tiempo se presentó como su cuero cabelludo. Solo en 2013 se publicó un informe del profesor de genética de la Universidad de Oxford, Brian Sykes. Según los resultados de los análisis publicados en el informe, el ADN del cabello era idéntico al ADN de un antiguo oso polar que vivió hace más de 40.000 años y que estaba estrechamente relacionado con el oso pardo. El supuesto pie grande del monasterio nepalí resultó ser un oso antiguo. Por razones obvias, el pie grande no es un gorila, dado de dónde proviene la información de los testigos. Es probable que sea un oso. Cuando una persona se adentra en los lugares donde se dice que han visto al Yeti, ya está predispuesta a encontrar algo similar. Y cuando ve un movimiento fugaz a lo lejos, la imaginación hace el resto, creando la imagen de una criatura terrible. Si lo piensas bien, los mitos y leyendas sobre monstruos reflejan nuestros temores ante lo desconocido. Los humanos siempre hemos tratado de explicar fenómenos extraños y aterradores, creando las figuras de estas criaturas. Cada monstruo es una especie de proyección de nuestros miedos, un intento de darle sentido al caos del mundo. Y aunque la ciencia ha avanzado mucho, las leyendas siguen vivas, recordándonos tiempos en los que no teníamos respuestas y nuestros antepasados las buscaban en cuentos y mitos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, escribir tu opinión en los comentarios y compartir tus pensamientos sobre si los monstruos realmente existen o si solo son fruto de nuestra imaginación. Y por supuesto, suscríbete al canal si quieres descubrir más misterios y secretos. Aún queda mucho por descubrir. En el mundo hay muchas criaturas aterradoras que fácilmente podrían convertir a las personas en su cena. Sin embargo, por más espantosas que sean, en el pasado existieron monstruos aún más grandes, crueles y aterradores. Desde bestias que devoraban niños hasta enormes ballenas depredadoras. Les alegrará saber que todas estas peligrosas criaturas ya se han extinguido. La mayoría de las personas huirían aterrorizadas si se encontraran con un oso grizzly. Sin embargo, incluso los adultos grizzlies parecerían inofensivos en comparación con los arctoterios de cara corta, también conocidos como osos de cara corta. Estos animales procedían de Sudamérica y vivieron hace aproximadamente 2,5 millones de años. Con un peso promedio de cerca de 2 toneladas, los arctoterios fueron los osos más grandes de la historia. Para comparar, los osos polares, los mayores depredadores terrestres actuales, pesan la mitad que sus antiguos parientes. Además, al pararse sobre sus patas traseras, alcanzaban los 4 metros de altura, más altos que un edificio de una planta. Sin embargo, su peso los hacía más lentos, considerando que sus parientes más pequeños podían alcanzar hasta 64 kilómetros por hora, es posible que estos gigantes también fueran rápidos. Sin ruedas ni un buen motor, sería difícil huir de ellos. Los dientes fosilizados muestran que comían no solo carne, sino también huesos, lo que sugiere que los humanos habrían sido una presa fácil para ellos. Afortunadamente, los arctoterios se extinguieron 400,000 años antes de la aparición de los primeros Homo sapiens. Sin embargo, algunos animales extintos llegaron a encontrarse cara a cara con los humanos. Por ejemplo, los águilas de Haast, cuyos restos fueron hallados en la isla sur de Nueva Zelanda, tenían una envergadura de hasta 3 metros y un peso de 18 kilos. La principal presa de estos gigantes eran las aves moa, que pesaban 15 veces más que las águilas. Los restos indican que los águilas de Haast mataban a sus presas, atacándolas por detrás y atrapándolas con sus garras de hasta 8 centímetros. Las leyendas de los maoríes cuentan que estas gigantescas aves a veces se llevaban a los niños.
Pero la caza excesiva de los moa llevó a la extinción de los águilas, y los niños maoríes pudieron dormir tranquilos. Nueva York es famosa por sus enormes ratas, pero sus antiguos parientes eran mucho más grandes. Joseph-Ortigasia monesi, un roedor que vivió entre hace 4 y 2 millones de años, alcanzaba los 3 metros de longitud y pesaba hasta 1 tonelada. Su mordida tenía una fuerza de aproximadamente 250 kilogramos por centímetro cuadrado, comparable a la de un cocodrilo marino. Afortunadamente, estos roedores no eran depredadores. Los científicos creen que utilizaban sus enormes incisivos para romper nueces, madera y defenderse de los depredadores. Hace 2,5 millones de años, en Australia, vivían gigantescos lagartos conocidos como megalania, que alcanzaban hasta 7 metros de longitud, el doble de los varanos actuales. Los científicos creen que las megalanias tenían glándulas venenosas que producían hemotoxina, la cual ingresaba al torrente sanguíneo de la presa a través de sus dientes afilados y curvados, causando un choque y una rápida caída de la presión, lo que finalmente llevaba a la muerte. Los horrores antiguos de Australia no se limitan a las megalanias. Los leones marsupiales, o tlacoleo, eran depredadores extintos que habitaban Australia desde hace 2 millones hasta hace 46,000 años. Por los restos, se deduce que estos animales, que parecían un híbrido entre wombat y león, medían hasta 1,5 metros de largo, 75 centímetros de altura y pesaban unos 100 kilos, como los jaguares actuales. Sin embargo, a diferencia de ellos, los leones marsupiales no tenían colmillos afilados. En su lugar, tenían 2 enormes incisivos que perforaban la carne de sus presas. La fuerza de su mordida se comparaba con la de un león de 230 kilogramos, gracias a los poderosos músculos de la mandíbula, que convertían a estos incisivos en un arma mortal. Estas impresionantes técnicas de caza les permitían matar presas en pocos minutos. Sin embargo, los cambios climáticos que secaron su hábitat y redujeron sus recursos alimenticios llevaron a su extinción. Los cerdos de hoy son animales bastante inofensivos, pero no siempre fue así. Hace unos 23 millones de años, en América del Norte, vivían los diodon, o cerdos terribles. Pesaban hasta 750 kilos, alcanzaban una altura de 1,80 m a la cruz y una longitud de 3 metros, y parecían rinocerontes en su aspecto. Sin embargo, a diferencia de los rinocerontes, los diodon eran depredadores. Sus órbitas oculares estaban orientadas para seguir mejor a sus presas. No tenían garras, por lo que perseguían a su presa y se lanzaban contra ella con una fuerza enorme, como una persecución policial en plena naturaleza. Sus colmillos, de 26 centímetros, podían desgarrar la carne en pedazos. Probablemente se extinguieron hace unos 20 millones de años debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas. ¿Sabías que la leyenda del Yeti es casi cierta? Los antiguos primates conocidos como Gigantopithecus, que podrían recordar al Yeti, habitaban los bosques del sur de China hace unos 2 millones de años. Se desconocen sus dimensiones exactas, pero los dientes y mandíbulas encontrados sugieren que podrían haber alcanzado 3 metros de altura y pesar hasta 544 kilos, casi 3 veces más que los gorilas actuales. Probablemente se alimentaban de bambú, pero, considerando su tamaño y fuerza, era poco probable que alguien quisiera enfurecerlos. Sin embargo, su gran tamaño les fue fatal. El cambio climático hace 100,000 años transformó los bosques en sabanas, privándolos de su alimento habitual y llevándolos posiblemente a la extinción. Los cocodrilos modernos ya se ven aterradores, pero no son nada comparados con los purusaurios, gigantescos depredadores fluviales de hasta 10 metros de largo que vivieron en Sudamérica. Tenían el tamaño de un autobús escolar y eran el doble de largos que los cocodrilos marinos. Los purusaurios podían comer hasta 40 kilos de alimento por día, incluyendo tortugas, perezosos gigantes y otros animales.
Su mordida tenía una fuerza de 11 toneladas y media, 20 veces mayor que la de un tiburón blanco. Afortunadamente se extinguieron, haciendo que nuestros ríos sean un lugar más seguro. ¿Quién puede olvidar al tigre dientes de sable, Diego de la película La Era de Hielo? Aunque Diego parece adorable, un esmilodón real no dejaría oportunidad de sobrevivir. Estos famosos felinos dientes de sable habitaban en ambas Américas hace aproximadamente 2,5 millones de años. Sus colmillos alcanzaban los 20 centímetros de longitud y eran realmente intimidantes. Sin embargo, a pesar de su apariencia, la fuerza de mordida del esmilodón era relativamente baja, alrededor de 100 kilogramos, solo un poco más que la mordida humana. Esto se compensaba con sus poderosas patas delanteras, que le permitían derribar a su presa al suelo y sujetarla antes de asestar una mordida letal en el cuello. A pesar de sus temibles colmillos, los esmilodones se extinguieron hace aproximadamente 10,000 años, debido al cambio climático y a la intensa caza por parte de los humanos. Estos depredadores alados volaban por Europa y África hace aproximadamente 137 millones de años. Los Rhamphorhynchus tenían una envergadura de aproximadamente 2 metros, y su cuerpo medía solo 50 centímetros, como una paloma, pero con dientes largos y afilados como agujas. Los Rhamphorhynchus cazaban peces, lanzándose en picadas sobre ellos y perforándolos con su pico. Estos dientes les permitían sostener a su presa, que luego tragaban entera. Y finalmente, el megalodón, una especie de tiburón que se considera el depredador más poderoso que habitó los mares. Estos gigantes de 15 metros eran 3 veces más largos que los grandes tiburones blancos y pesaban alrededor de 70 toneladas. Las mandíbulas del megalodón se abrían hasta 2 metros de ancho y sus 276 afilados dientes alcanzaban hasta 18 centímetros de longitud. Con una fuerza de mordida de 3,000 kilogramos por centímetro cuadrado, 10 veces más potente que la de los tiburones blancos actuales. Viviendo en los océanos desde hace 20 hasta 3,600,000 años, los megalodones competían por la comida con los leviatanes. El enfriamiento global, que cambió las condiciones de su hábitat, y la reducción de zonas de aguas cálidas, finalmente llevaron a la extinción de esta temible especie. Si pudieran devolver a la vida a uno de estos monstruos, ¿a cuál elegirían? Escriban su respuesta en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse nuevos episodios sobre las increíbles criaturas del pasado y otros temas fascinantes. Gracias por ver el video. ¿Sabías que algunas criaturas marinas son tan grandes que, en la antigüedad, fueron tomadas por temibles monstruos como el kraken o la serpiente de mar? ¿Qué tal una medusa y un cangrejo del tamaño de un humano, serpientes de 10 metros de largo y el líder más poderoso de todos los tiempos? ¿Cómo se ve este líder? ¿Qué tan enorme es? Lo averiguarás. En este episodio, te mostraremos la criatura más grande de la historia y te hablaremos de otros seres gigantes que han vivido a lo largo de la historia de nuestro planeta. Empecemos nuestro viaje en el océano. Hay muchos peces en el océano, pero ninguno puede compararse con el pez remo gigante. Las imágenes de varias personas sosteniendo este pez hacen que parezca casi photoshopeado, o al menos un pez de juguete. Pero aquí no hay trucos. Es el pez óseo más largo que vive en la actualidad. En promedio, alcanzan los 3 metros, pero los pescadores suelen capturar ejemplares de 6, 7 o incluso 8 metros. El espécimen más grande registrado tenía una asombrosa longitud de 11 metros. Debido a su tamaño impresionante, el pez remo está listado en el libro Guinness de los récords y también se le conoce como pez cinta. De hecho, parece un cinturón de una criatura gigantesca.
Por cierto, se cree que el pez remo inspiró la leyenda de la serpiente marina. Si el pez remo es el prototipo de la serpiente marina, entonces el calamar gigante es la entidad que podría confundirse con el temido kraken. Tal vez el kraken sea real y esté escondido en las profundidades inexploradas del océano. Pero no hay duda de la existencia del calamar gigante. Este enorme cefalópodo ha fascinado a los científicos durante más de un siglo. Los científicos siguen asombrados con este animal que puede crecer hasta los 14 metros de longitud. El calamar gigante tiene ojos del tamaño de grandes platos y pesa varios cientos de kilogramos, llegando a media tonelada. A estos gigantes no les gusta ser vistos y prefieren quedarse en aguas profundas, a cientos de metros bajo la superficie. Sin embargo, ocasionalmente suben a la superficie para posar ante las cámaras. La ballena azul. Estas gigantes también suben a la superficie, impresionando a todos con sus sorprendentes chorros, saltos asombrosos y, por supuesto, su tamaño. La ballena azul ha sido y sigue siendo inigualable en cuanto a tamaño. Se considera el animal más grande que ha existido en la Tierra. Puede alcanzar los 33 metros de longitud, siendo el ejemplar más grande registrado una hembra cazada por balleneros en 1926, con una longitud de 33,58 metros. Hay criaturas más largas, pero ninguna más pesada que esta ballena gigante. Las ballenas azules pueden pesar más de 150 toneladas, con un récord de 190 toneladas de una ballena cazada en 1947. Es un hecho notable. La ballena azul es aproximadamente 25 veces más pesada que el elefante africano, el animal terrestre más pesado y miles de veces más pesada que un humano. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en una medusa? Probablemente una medusa pequeña, ¿verdad? Sería difícil imaginar una medusa del tamaño de un ser humano, pero estas medusas realmente existen. La medusa barril es una prueba de ello. En 2019, la bióloga Lizzie Daly y el fotógrafo submarino Dan Abbott estaban buceando frente a la costa de Cornualles, Reino Unido, cuando se encontraron con una criatura gigante de tamaño récord. Los dos buceadores capturaron impresionantes imágenes de una medusa gigante del tamaño de un hombre. Tylosaurus. Este monstruo fácilmente podría enviar a cualquiera al otro mundo, pero no hay razón para preocuparse, ya que se extinguió hace mucho tiempo. Tylosaurus vivió hace 85 millones de años en lo que hoy es Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, la Antártida y Rusia. Era un enorme mosasaurio que medía hasta 15 metros de longitud y pesaba más de 8 toneladas. En su época, fue el mosasaurio más grande del mundo y uno de los seres más grandes en general. Su nombre se traduce como lagarto ariete, en referencia a sus mandíbulas alargadas. Los científicos creen que usaba sus mandíbulas para embestir a sus presas más grandes, dándole una ventaja en la caza. Las evidencias encontradas en su estómago sugieren que Tylosaurus era un depredador muy peligroso. Se encontraron restos de tiburones, aves, peces e incluso otros mosasaurios en su estómago. ¿Cómo más podemos explicar su variada dieta? Mucho antes de que los Tylosaurus aterrorizaran los océanos, los gobernantes de las aguas eran los Shastasaurus. Estos gigantescos ictiosaurios surcaban los mares alrededor de América del Norte hace entre 213 y 205 millones de años. El tamaño de estos gigantes era aún más asombroso. Alcanzaban los 21 metros de longitud y pesaban hasta 65 toneladas. Se cree que el Shastasaurus podía sumergirse profundamente en el océano debido a su enorme tamaño, lo cual también le permitía retener más aire y permanecer bajo el agua por más tiempo que los ictiosaurios más pequeños. Como era más grande que la mayoría de los depredadores marinos de su época, podía alimentarse de cualquier cosa.
desde moluscos gigantes hasta peces pequeños. Shastasaurus se tragaba entero a cualquier criatura que cruzara su camino. Su succión era tan potente que la presa no tenía otra opción que ir directamente a su boca, de la cual era imposible escapar. A continuación, el Jaekelopterus. Aunque no era tan grande como el Shastasaurus, el calamar gigante o incluso la ballena azul, este artrópodo medía 2,5 metros de longitud. Era un pariente de los escorpiones y el mayor artrópodo que jamás se haya encontrado. Debido a su enorme tamaño, dominaba las aguas en tiempos prehistóricos. Prefería el agua dulce, donde cazaba pequeños vertebrados, trilobites e incluso a otros de su especie, aunque evitaba el canibalismo. Sería aterrador si estos gigantes aún recorrieran la Tierra, pero se extinguieron hace 406 millones de años y habitaban lo que hoy es Alemania y Estados Unidos durante el periodo Devónico temprano. Hoy en día todavía existen muchas criaturas acuáticas gigantes. En cuanto a peces, ninguno puede compararse con el tiburón ballena, el pez más grande de la Tierra y el tiburón vivo más grande. Estos gigantes suelen alcanzar los 12 metros de longitud y pesar varias toneladas. Durante mucho tiempo, se consideraba que el espécimen más grande registrado medía 12,65 metros, pero a finales de los años 90 hubo informes de tiburones ballena que alcanzaban los 20 metros de longitud y 34 toneladas de peso. Afortunadamente, los tiburones ballena, al igual que las ballenas, son criaturas gentiles. Son amigables, no atacan a los humanos e incluso permiten nadar junto a ellos. Este video nos muestra lo inmenso y sorprendente que es el mundo natural. A lo largo de la historia de la Tierra, hemos visto criaturas que desafían nuestra imaginación. Seres tan enormes que inspiraron leyendas y mitos que perduran hasta nuestros días. Desde el colosal megalodón hasta el fascinante Pelagornis, pasando por gigantes que aún hoy nos acompañan, como la ballena azul y el tiburón ballena, estas criaturas nos recuerdan lo mucho que aún hay por explorar y aprender de nuestro planeta. ¿Qué más misterios nos aguardarán en las profundidades del océano o en los rincones inexplorados de la naturaleza? Si te ha gustado este viaje entre gigantes, no olvides darle me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Además, suscríbete al canal para descubrir más secretos y misterios que el mundo aún guarda. No querrás perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Imagina un mundo donde enormes helechos cubren el cielo, y por todas partes habitan insectos gigantes y antiguos anfibios. Bienvenido al Carbonífero, una época en la que el aire estaba saturado de oxígeno. En este video te explicaré por qué, para un ser humano moderno, sería extremadamente incómodo vivir en este húmedo mundo rebosante de oxígeno. Caminaremos por densos bosques llenos de quisetos y helechos para encontrarnos con nuestros lejanos antepasados. Aquí, el peligro acecha a cada paso. Escorpiones gigantes y ranas del tamaño de terneros te esperan tanto en la tierra como en el agua. Nos transportamos 350 millones de años atrás. ¿Cómo se sentiría una persona moderna en estas condiciones? ¿A qué peligros tendría que enfrentarse? ¿Podría un humano sobrevivir en la atmósfera de aquella época? Con el primer paso en este mundo, lo primero que pensarás es muy húmedo. Es como si hubieras entrado en un invernadero gigante. Este clima fue causado por dos factores principales. Primero, el aumento del nivel del mar resultó en la formación de vastos mares poco profundos, llenos de vida. Las plantas encontraron condiciones ideales para crecer y pronto surgieron bosques de hasta 40 metros de altura compuestos por equisetos, helechos y musgos. Estas plantas invadieron la tierra, contribuyendo a la formación de extensas áreas pantanosas. El segundo factor está relacionado con el ciclo del agua. El vapor se convertía en nubes y luego la lluvia caía sobre vastos territorios. Hace 350 millones de años,
La actividad volcánica era débil, y el polvo se depositaba en la vegetación. La humedad se mantenía en los bosques y pantanos, creando condiciones perfectas para el crecimiento de las selvas. Respirar en este mundo no sería fácil. Al cabo de unos minutos, sentirías mareos y problemas para respirar debido al exceso de oxígeno. Su concentración era de aproximadamente un 35%, lo que provocaría intoxicación por oxígeno. Los árboles muertos no se descomponían como lo hacen hoy en día, simplemente se hundían en los pantanos, donde se acumulaban en capas, formando grandes depósitos de carbón. Con el tiempo, estos antiguos bosques se convirtieron en la base de los yacimientos de carbón, que dieron nombre a esta época. Cambios en los continentes. Durante el período carbonífero, los supercontinentes Laurasia y Gondwana se unieron para formar Pangea. La geografía de ese tiempo era muy distinta a la actual. El clima era uniforme, cálido y húmedo, como un gigantesco invernadero. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedía en los mares del Carbonífero. Desde el fin de la época devónica, la diversidad de formas de vida marina había aumentado. Amonites y nautiloides prosperaban en las cálidas aguas, mientras que los braquiópodos vivían en las profundidades, formando colonias. También encontramos depredadores temibles como el Edestus, un enorme tiburón que podría haber representado un peligro para cualquier persona que se atreviera a sumergirse en esas aguas. Regresemos ahora a la Tierra, donde nos esperan insectos gigantes y antiguos anfibios. Libélulas enormes con una envergadura de hasta 1 metro y escorpiones de hasta 80 centímetros vagaban por los bosques. Aquí vivían ranas como el Eriops, que alcanzaban los 3 metros de longitud y pesaban hasta 250 kilogramos. Aunque estos seres no cazaban a los humanos, no eran amigables. El bosque carbonífero era su territorio. Esta asombrosa época estaba llena de vida, y sus habitantes, tanto en tierra como en el mar, eran auténticos monstruos para el ser humano moderno. De vuelta en los densos bosques del Carbonífero, escucharías el susurro de los artrópodos gigantes. Entre ellos, milpies de 2 metros del género Arthropleura, que parecían monstruos temibles. Estos milpies se desplazaban por el bosque, alimentándose de plantas en descomposición, sin representar una amenaza directa para el hombre. Sin embargo, su tamaño inspiraría terror. Uno de los representantes más notables del Carbonífero era la libélula del género Meganeura, con una envergadura de hasta 80 centímetros. Estos insectos gigantes cazaban otros insectos herbívoros, y sus dimensiones los convertían en algunos de los seres voladores más aterradores de la época. Este impresionante crecimiento y diversidad de insectos alados solo fue posible gracias a los altos niveles de oxígeno en la atmósfera. En las profundidades de los pantanos del Carbonífero, podrías encontrarte con verdaderos gigantes de la clase de los anfibios. Uno de ellos era el Eriops, una rana enorme de hasta 3 metros de largo. Estos seres eran depredadores, con dientes poderosos que les permitían cazar otros animales. Aunque no perseguían a los humanos, era mejor no acercarse a ellos. Otro representante de los anfibios eran los lepospóndilos, criaturas con cuerpos alargados parecidos a serpientes. No alcanzaban las impresionantes dimensiones de sus parientes, pero su flexibilidad y velocidad los hacían peligrosos. Algunos, como el Diplocaulus, alcanzaban hasta 1 metro de longitud y, en caso de necesidad, podrían haber sido una fuente de alimento para un viajero desesperado. Sin embargo, sobrevivir en este mundo húmedo y peligroso no habría sido tarea fácil. Encontrar comida y encender fuego en este lugar sería muy complicado. A pesar de la abundancia de madera, la humedad dificultaría la tarea de encender un fuego. Añade a esto los arácnidos venenosos, anfibios gigantes y reptiles carnívoros, y tu viaje se convertiría en una lucha por la vida. Además, no olvides que los suministros de oxígeno en tu sistema de respiración se estarían agotando, y pronto necesitarías tu máscara de oxígeno para continuar explorando este mundo. Sin duda, el tiempo aquí sería limitado,
y en cada paso te acecharían peligros. Terminamos nuestro viaje por el Carbonífero, una época verdaderamente única en la historia de la Tierra. Bosques gigantes llenos de oxígeno, anfibios gigantes e insectos, y los primeros reptiles. Todo esto hizo que el Carbonífero fuera un tiempo extraordinario, donde la vida florecía en formas salvajes y peligrosas. Este viaje nos recuerda lo diversa y desafiante que ha sido la evolución, y cuán sorprendentes fueron las criaturas que habitaron nuestro planeta hace millones de años. El período Carbonífero dejó una profunda huella en la historia de nuestro planeta. Esta época formó muchos de los recursos naturales que utilizamos hoy en día y dio inicio a la evolución de muchos grupos de seres vivos que prosperarían en el futuro. Aunque la vida en este periodo era muy diferente de lo que podemos imaginar, estaba llena de actividad, lucha y desarrollo. Este viaje en el tiempo nos recordó que la historia de la Tierra está llena de giros inesperados y criaturas sorprendentes. El Carbonífero fue una época de gigantes, donde cada forma de vida luchaba por sobrevivir en condiciones que eran tanto favorables como peligrosamente mortales. Solo podemos admirar cómo la naturaleza se adaptó a estas duras condiciones y creó vida en las formas más inesperadas. Con esto, concluimos nuestra aventura en este mundo antiguo. Pero hay mucho más por descubrir. Nuevas eras, nuevas formas de vida y nuevos descubrimientos asombrosos que nos esperan en el futuro. Suscríbete al canal para no perderte las próximas investigaciones sobre los mundos antiguos y los misterios de la evolución.